Ya. Buen día, mi nombre es Carla Karina Gallardo Carlos, soy alumna de la formación profesional de la Escuela Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres. El día de hoy se realizará la entrevista a la educadora. Es parte del curso de observación y análisis de la práctica y contextos escolares del segundo semestre. En esta actividad es una entrevista de investigación y análisis de la práctica escolar, en el cual la entrevista se centra en la función pedagógica, enseñanza, aprendizaje en el aula. Quiero agradecer de antemano su participación educadora por realizar esta entrevista. No, de nada, estoy para servirles. Cuéntanos, ¿cómo se llama? ¿Qué estudió? ¿Qué licenciatura cuenta? Platícanos. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Miriam Yamilet Gallardo Carlos. Estudié la licenciatura en Educación Preescolar en la escuela en donde ustedes están estudiando actualmente, la Escuela Estefanía Castañeda y Núñez de Cáceres. Y cuento con una maestría en Pedagogía otorgada por la Universidad Estatal de Estudios Pedagógicos, la UEP. Y actualmente laboro en un jardín de niños en el Valle de México. Muy bien. ¿Cuántos años tiene de servicio y cómo ha sido su experiencia en el ámbito laboral? Actualmente cuento con 10 años de servicio. Inicié mi carrera ya profesionalmente hablando en el 2010. En ese año me graduó de la escuela normal y en ese momento se hacía un examen llamado examen de oposición. El examen de oposición en el año 2010 lo estaba ofertando, por así decirlo, el sistema educativo en alianza con el Sindicato Nacional de Trabajadores, y hacían un examen en donde todas las personas que habíamos egresado de las escuelas normales teníamos la oportunidad y el derecho de participar, y en este era un examen general de conocimientos, algo similar al Ceneval, en donde evaluaban distintas áreas y conforme a tu puntaje salía una lista de prelación y dependiendo del número de plazas otorgadas, ofertadas en ese momento o en ese año, era como nos iban hablando. En este caso hablaron aproximadamente como 100 chicas, o un poco más, un poco menos, pues de todo Baja California, y fueron llamándola, pues nos mandaron un correo, nos citaron en la ciudad de Tijuana en ese momento, entregamos documentación y ofertaron las plazas en diferentes partes. Desde ese momento ya no las estaban otorgando en la ciudad de Mexicali. Empezaron las vacantes disponibles, pues siempre hay muchísimo más movilidad en el estado, en el municipio de Tijuana. Entonces creo que había entre 5 y 10 plazas otorgadas en Tecate y el resto era en Tijuana. Entonces me tocó vivir la experiencia de trabajar en la ciudad de Tijuana por 6 años. Ahorita actualmente creo que ya se están viniendo las chicas con un poquito menos de tiempo, pero a mí sí me tocó permanecer en Tijuana por esa cantidad de tiempo, te comento 6 años, trabajando en un jardín de niños en la colonia Las Torres Parte Alta, y posteriormente llego a la ciudad de Mexicali, al kilómetro 43, Guadalupe Victoria. Ahí me quedo 3 años y luego ya me muevo aquí al Ejido Yucatán, que es donde actualmente laboro. Ok, muy bien, me parece interesante. Me nos comenta, hablando de que está en un jardín de niños, ¿cómo define su contexto de comunidad? Y si nos podría mencionar qué grado imparte. Sí, mira, como te comento, estoy trabajando ahorita en un jardín de niños, se llama Francisco Zarco, está en el Ejido Yucatán, a 30 minutos aproximadamente de la ciudad, está para el lado del aeropuerto, para un poquito más adelante de Islas Agrarias, y el contexto de la comunidad pues es un poblado, es relativamente pequeño. La comunidad pues no cuenta con los servicios de luz, agua, son cisternas las que nos mantienen si se corta el agua o no hay suministro de agua, pues tienen que entrar las cisternas a abastecer de agua. Es un jardín de niños que cuenta con 3 docentes.
Actualmente yo estoy elaborando con un grupo de primer año. Hoy día es un grupo mixto en realidad. Empezó siendo un grupo de primer año, pero por la poca población infantil que había para esa edad, pues ya lo tuvieron que ajustar y hacer un grupo mixto primero y segundo. Y hay un grupo de segundo y hay otro grupo de tercero. La comunidad, la familia se encuentra muy involucrada en las acciones del jardín. Les gusta mucho participar en eventos, actividades culturales, porque eso también le da muchísimo como acercamiento a la escuela. Y en cuanto a infraestructura, pues sí contamos, no hay servicio de pavimentación en la parte en la calle principal, aunque es la calle principal del ejido, no se cuenta con pavimentación y tampoco en las calles alternas. Y eso te estoy hablando del contexto, por ejemplo, externo, ¿no? De la comunidad. Y en el contexto interno, pues sí se cuenta con el servicio de internet. Tenemos, como te comento, el agua de esa manera, luz también contamos con ellos, los salones son amplios. Y esa es la manera en la que nos organizamos en cuanto al contexto. Contamos con directora efectiva, entonces eso nos facilita mucho la organización en cuanto a las actividades. Muy bien, maestra, muy interesantes sus respuestas. Ya para dar inicio a lo que es la función pedagógica de enseñanza y aprendizaje en el aula, quiero comenzar con una pregunta muy interesante en el cual si nos podría mencionar acerca de cómo es el que enseña en el aula. En el diagnóstico lo que hacemos es diseñar actividades de todos los campos formativos y de todas las áreas, dándole mayor peso al área de lenguaje, al campo formativo de lenguaje y comunicación, pensamiento matemático y exploración y conocimiento del mundo, porque son los contenidos más curriculares, un poquito más cargados, ¿no? Entonces se selecciona un número de actividades para 2 semanas aproximadamente, de 2 a 3 semanas de clases regulares. Esas actividades son, como te digo, básicamente exploratorias. La idea es que la maestra o la educadora en este caso pueda llevar a cabo esas actividades y tomar registros de cómo los niños están al inicio del ciclo escolar para poder determinar cuáles son sus áreas de oportunidad o áreas de mejora y cuáles son sus logros, por así decirlo. En términos más digeribles serían sus dificultades y sus logros. Entonces por mi parte hago como una priorización, una jerarquización de los aprendizajes esperados que yo creo que es muchísimo más importante atender o primordial o necesario atender hasta el que menos. Entonces, a partir de esto, yo empiezo a diseñar actividades. Pero como comentándote ampliando un poquito más respecto al diagnóstico, el diagnóstico nos permite identificar esto que te digo y luego después de que ya implementamos todas las actividades, hacemos una evaluación diagnóstica de los niños, que es un documento que se le va a conocer a los padres de familia, en donde vienen todas aquellas necesidades y puntos a favorecer y a tratar con los niños. A su vez que se hace una entrevista con los padres de familia, esto para contrastar un poquito qué es lo que los niños saben y conocen, y también como conocer un poco más del contexto familiar y qué puede estar sucediendo en casa, por así decirlo, para identificar si hay alguna situación prioritaria que atender en colaboración con los padres de familia. En esa entrevista se toman acuerdos con los padres de familia y se habla mucho acerca de la forma de trabajo. También ahí se hace una reunión, en ese mismo periodo se hace una reunión donde se les va a conocer a los padres de familia esto que te digo, este documento de evaluación diagnóstica de los niños, y se habla con los papás acerca del reglamento escolar, los acuerdos que tienen que ellos proponer, puede ser, y también los que tienen que asumir para favorecer una buena educación para sus hijos. Y también se hace procuramos que la directora esté presente para que si hay alguna situación que atender en lo particular, pues ella también nos pueda apoyar, ¿no? Y ya que tenemos esto bien establecido con los papás, las formas de trabajo y la dinámica, entonces ahora sí empieza el trabajo durante los meses en donde se busca lograr favorecer en los niños pues, capacidades, actitudes, habilidades, destrezas. Eso básicamente es lo que te comento, es el inicio del ciclo escolar. No sé si tengas alguna duda respecto a eso. Nos menciona acerca del diagnóstico. Ajá.
¿cómo lo elabora? Si es cognitivo o cuál. Mira, es particular de acuerdo también al grupo que tienes. En mi caso, con primero, nosotros nos tratamos de proyectar, bueno, en lo personal traté de proyectar mi enseñanza ahorita como un acercamiento al contexto escolar. Entonces mi énfasis mayor, de hecho el programa de aprendizaje es clave, así lo sugiere, es en el área socioemocional. Pero claro está que no puedes dejar los contenidos curriculares de lado. Entonces traté de hacer muchísimo lo que es en el diagnóstico, tratar de que los niños se introdujeran al contexto escolar de una manera que encontraran en la escuela un lugar de juego, de diversión, un ambiente agradable para ellos, para que así pudiera el trabajo fluir en el salón de clases. Ya que tienes esto establecido, pues ya es muchísimo más fácil el desarrollo de las actividades. Pero en el caso de segundo, si los niños ya vienen con un antecedente en primer año, pues es muchísimo más fácil su adaptación. En el caso de que no sea así, pues la maestra también hace actividades exploratorias y como te comento, esas actividades trato de que sean mucho juego. ¿Para qué? Para que el niño, a la par que se está adaptando, pues también ir observando sus actitudes dentro del aula. También tenemos instrumentos de evaluación diagnóstica que nos ayudan a recopilar esta información que te comento. Todo esto ya tiene que estar plasmado desde antes del inicio del ciclo escolar, antes de que lleguen los niños, tener tu planeación, tener tu evaluación, la forma en la que vas a evaluar o tus instrumentos de evaluación y la manera en la que lo vas a registrar, porque así te facilita muchísimo más el trabajo. Muy bien, maestra. Tocó un punto muy importante acerca de la planeación. ¿Usted cómo la elabora, cómo la inicia, cómo es el proceso que usted lleva acerca de la planeación en un contenido curricular? Primero selecciono los aprendizajes esperados que voy a trabajar. Una vez que los tengo que pensar en la manera en la que los voy a proponer a los alumnos. Y ahí es donde elijo la modalidad o la estrategia. Si es una propuesta de los niños, hago un proyecto. Si en cambio quiero que los niños se elaboren alguna producción a mostrar a la comunidad, elaboro un taller. También me tengo que fijar muy bien en los aprendizajes esperados para saber qué tipo de actividades son más indicadas para este caso, ¿no? De los aprendizajes esperados. Cuando yo lo propongo, pues hago una unidad didáctica y de acuerdo a esto, como te comento, si es propuesto por los niños, es algo que los niños estén interesados, si algo sucedió en la jornada que llama su atención, entonces propongo un proyecto con los niños. Una vez seleccionada esta modalidad que te comento, entonces ahora sí empieza el desarrollo de mi situación didáctica. Digamos que es una unidad didáctica, entonces yo busco actividades que tengan que ver o que se relacionen con algo, busco vincularlas para favorecer eso de la transversalidad. Busco vincular esas actividades que tengan relación y entonces empiezo a desarrollar la primera parte de la planeación. Hago un inicio en donde pueda rescatar los aprendizajes de los alumnos, aprendizajes previos de los alumnos, porque es importante saber con qué cuentan los niños al momento de iniciar un proyecto de actividades o una situación didáctica o una secuencia. Entonces, detectando cuáles son los aprendizajes previos de los alumnos, pues es más fácil que al final de la situación didáctica puedas contrastarlo. Y detectando esta parte en el inicio, los saberes previos, les pregunto a los niños y les cuestiono qué saben acerca del tema, dónde han visto este tema en algún lugar, por ejemplo. Si es un interés que ha salido de los niños sobre las abejas, entonces empezamos a indagar de dónde han visto abejas, qué creen que comen las abejas, dónde se paran las abejas, todo aquello que los niños puedan arrojar como información. Posteriormente, en el desarrollo ya vienen las actividades de formación o de contenido curricular, que ahí vienen una serie de actividades que pueden ser secuenciadas una con otra para que los niños vayan logrando los aprendizajes esperados. Por lo regular en esta parte pues es la medular, entonces hay que tener mucho cuidado y determinar bien cuáles son los instrumentos de evaluación, porque de acuerdo a los aprendizajes esperados también tienen que ser los instrumentos de evaluación. No se puede evaluar de una misma manera un contenido curricular a un contenido o a aspectos sociales, por así decirlo, a actitudinales. Son diferentes tipos de instrumentos y de acuerdo a eso es como se va determinando. Y luego en el cierre pues ya vienen las actividades en donde se les cuestiona a los niños qué aprendimos sobre el tema, qué
qué les gustaría saber más, y ahí es donde es muy importante estar muy atento a lo que los niños estén interesados por saber, porque a partir de esto sale la siguiente planeación. Entonces sí, esa es más que nada a grandes rasgos la forma en la que planeo. Cuando ya tengo bien determinado eso, entonces ahora sí coloco en la planeación cuáles son los recursos o materiales que voy a utilizar. Empiezo a ver también desde el momento en el que estoy desarrollando las actividades, tú tienes que empezar a tener en mente cuáles son los espacios que vas a considerar para esto, porque lo recomendable es diversificar los espacios, que no todos sean en el salón y que no todos sean en una organización grupal, por así decirlo. Hay que tratar de hacer un poquito más dinámico esta parte. Entonces yo trato de que algunos puedan hacer la explanada, a lo mejor en los patios, otros se puedan hacer en el aula, se puedan hacer dentro del aula, pero a lo mejor sin mesitas, que los niños puedan estar en el piso como interactuando, que puedan ser en equipos, que puedan ser en minas, equipos de 3, equipos de 5, o puedan ser, como te comento, minas individual, tratar de diversificar. Y también algo que es muy importante, que los recursos sean cuestiones que los niños puedan manipular y que también puedas involucrar lo que es el uso de la tecnología, porque algo muy importante, los niños viven en constante tecnología, estamos inmersos en una sociedad en donde ya el uso de la tecnología es cotidiano. Entonces es importante que los niños vean el uso correcto y adecuado de estos medios, y que podamos darle a esos niños que no tienen la posibilidad de tenerlos a su alcance una oportunidad de poder usarlos y de poder tener. Entonces trato de implementar actividades que tengan que ver con el uso del proyector, que tengan que ver con el uso a lo mejor de investigaciones escolares en el mismo momento. Si ellos hacen alguna pregunta, podamos investigar juntos acerca del tema, hacer algún juego interactivo en donde ellos mismos participen, y de esta manera tratar de involucrar varios aspectos, ¿no? Porque lo que se me pasó comentarte en el diagnóstico, sobre todo cuando es tercero, es importante también identificar cuáles son los estilos de aprendizaje de los niños. Entonces, una vez que tú identificas si es visual, auditivo, kinestésico, es importante saber cuál es su canal de aprendizaje, y entonces identificar de qué manera lo vamos a hacer, implementar las actividades y saber a qué niños le tienes que llegar de otra manera. En esta parte sí es importante decirte que por la edad y la etapa en la que están, pues sí tienen que ser actividades que tengan que ver con el uso de todos los sentidos, y que también puedan utilizar la interacción, que no sean actividades que tengan que estar todo el tiempo sentados, sino que haya una interacción y movimiento porque la edad lo amerita. Claro. Nos tocó un tema que dijo acerca de los instrumentos que utiliza para la evaluación. ¿Cómo usted, qué instrumentos emplea cotidianamente en ese aspecto? Ok, como te comentaba, tenemos que analizar primero los aprendizajes esperados, porque no se puede elegir un mismo instrumento en general, ¿no? Entonces primero tienes que identificar, leyendo la primera frase, palabra del aprendizaje esperado, si es un conocimiento, si es una habilidad o destreza, o si es una actitud lo que te está pidiendo el aprendizaje. Cuando tú identificaste si es cuál de esos tres es, entonces puedes determinar qué instrumento te puede ayudar a recuperar la información de los niños, porque aquí lo importante es que como estás en la actividad con los niños, tienes que ver la manera de poder captar la información o recuperar la información de tus registros de una manera práctica y funcional. De nada sirve que llenes un instrumento, a lo mejor varios días después ya pasó el momento, ya no tienes tan fresco lo que sucedió en la realidad. Entonces por eso es muy importante seleccionar los instrumentos que vas a trabajar. Si es un contenido curricular o que tenga que ver con conocimientos, lo más recomendable podría ser una rúbrica, una lista de cotejo. En mi caso particular también implemento mucho las producciones de los niños que van en el expediente del alumno. Esos instrumentos son valiosos para mí, pero no solo la producción que vaya al expediente, sino la producción y el acercarte con los niños y poder observar qué es lo que los niños hacen y qué es lo que los niños dicen, y cuestionar al alumno para poder elaborar un registro sobre eso. Porque muchas veces nos pasa que podemos meter producciones de los niños, pero cuando ya nos sentamos al momento de evaluar y hacer un corte de evaluación que se tiene que presentar a los padres de familia, pues vemos la producción y no hay una interpretación del producto. Entonces
El producto tiene que hablar por sí solo, por la producción del niño y por la interpretación del docente. Entonces ahí es donde tenemos que nosotros anotar y registrar. No te comento que tengas que hacerlo todo el tiempo con todos los niños, porque si estamos hablando de un grupo de 30 niños, pues es un poquito complicado registrarle a los 30 niños. Pero si a lo mejor tienes esa situación didáctica y vas a hacer 3 producciones de los niños o 3 tipos de registro de los niños, a lo mejor seleccionar y primero registrarle a 7 niños, en la siguiente producción registrarle a otros 7 niños y en la otra producción a lo que resta. O sea, tú tienes que dividir organizar tu tiempo a lo mismo que para observar. Si tu instrumento de evaluación es una guía de observación, entonces hay que sistematizar esa parte y no observar a todos. Nos recomendaban mucho por parte de las supervisiones que pudieras elegir tú ciertos niños observar un día, otros niños los observas otro día. De esta manera lo vas haciendo de manera segmentada, divides al grupo en diferentes equipos y entonces observas y te enfocas en cierta cantidad de niños que enfocarte en los 30. Y esto por la parte si es una cuestión de las producciones de los niños. También te comento, puede ser por medio de rúbricas que te puede indicar el proceso del alumno, puede ser por medio de listas de cotejo donde puedes saber si el alumno hace o no hace tal cosa. Por ejemplo, en el caso específico del nombre, ¿se escribe o no escribe su nombre? ¿Se identifica o no identifica su inicial? Son contenidos que lo hacen o no lo hacen. En cambio, si es un contenido que tiene una progresión, pues a lo mejor convendría más una rúbrica que puedas identificar cuál es la progresión del aprendizaje esperado y puedas situar al niño en alguna de esas partes y no es tan cerrado, por así decirlo, sí o no, como la lista de cotejo. Y pues si es una actitud, el contenido o se está hablando de arte, entonces del área artística, que en ese caso yo me voy muchísimo más por la observación directa y el registro anecdótico de lo que el niño hizo durante cierta actividad, porque me gusta mucho implementar actividades que tengan que ver como con rincones, donde los niños se sientan libres, porque ahí te da mucho parte como para identificar cuáles son las actitudes y valores de los alumnos y cómo puedes seguir trabajando para mejorar. Muy bien. Otra pregunta que nos intriga mucho, que para nosotros es muy, y me imagino que para usted también, muy interesante y muy importante, son las interacciones del docente al alumno. ¿Cómo se da en su caso? Mira, en mi caso, ahorita con la situación de la pandemia no sé qué va a suceder, pero normalmente, pues como educadoras hacemos mucho de contacto, ¿no?, con los niños. Sí nos gusta como establecer un vínculo afectivo, emocional, por así decirlo, con los niños, porque al ser el primer acercamiento, tú sabes que muchos vienen directamente en contextos familiares a la escuela, entonces ven en nosotros una figura de apego en la escuela, ¿no? Somos su primer figura escolar, pero que tiene cierto apego, hay un apego emocional. Entonces es importante como que exista ese vínculo, esa cuestión social, afectiva. Y normalmente en mi caso, las primeras semanas son determinantes para eso. Que el alumno se sienta escuchado, que el alumno se sienta atendido, que lo que él manifiesta o dice o sus temores o sus inquietudes puedan ser pues vistas por el maestro y también apoyadas. Entonces los primeros días del ciclo escolar se hace mucho énfasis, o trato de hacer mucho énfasis en favorecer un clima en el aula de respeto. También trato de empezar a ver un poquito de las cuestiones de los acuerdos y normas de relación, porque pues en la jornada escolar se necesita y en todo lugar se necesitan normas y acuerdos para un trabajo que fluya. Entonces aquí es donde empiezo a implementar actividades que tengan que ver con, más o menos lo hago durante el mes de septiembre, que tengan que ver con esos acuerdos y con favorecer un clima positivo en el aula. Normalmente mi interacción es constante, trato de estarlos motivar sus participaciones, ya sea cuestionándolos o incentivándolos a participar, y utilizo mucho el apoyo y el estímulo para esto. O sea, si hacen ya sea reconocimiento verbal por parte de la docente hacia el niño de las actividades que va realizando y los progresos que va teniendo, así como también estímulos físicos que también se utilizan en preescolar, stickers, máquina a lo mejor de dulces, en donde el niño a lo largo de una semana o de un día
el niño que haya logrado cierta participación o que haya aceptado los acuerdos del aula, pues se les da un estímulo. Esa es básicamente la interacción que se favorece. Muy bien, ahora hablaremos un poco de las prácticas de enseñanza en los campos de formación académica. Esto más que nada es lo que usted piensa, lo que usted lo hace continuamente. Para usted, ¿qué es el enfoque pedagógico? Mira, el enfoque pedagógico es la manera en la que se enseña y cómo aprenden los niños. No es lo mismo, como te comentaba, la manera de enseñar un contenido que tenga que ver con una área de formación académica, que son lenguaje, comunicación, pensamiento matemático, exploración, a áreas socioemocionales, áreas socioemocionales como desarrollo personal y social, educación física y artes. El enfoque trata de la manera en la que tú tienes que presentar el contenido. Por ejemplo, en pensamiento matemático se tiene un enfoque de resolución de problemas. Entonces, la manera en la que tú tienes que proponer las actividades de pensamiento matemático es situaciones problemáticas que puedan poner al niño en una especie de conflicto cognitivo para que puedan resolver. ¿Qué quiere decir esto? Pues tienes que saber primero qué es lo que los niños saben y hacia dónde los quieres llevar, para que los niños puedan, que pueda existir ese puente de a partir de como su zona de desarrollo real y su zona de desarrollo próximo, hacia dónde los vas a llevar y cómo lo vas a hacer, que en este caso sería como el andamiaje, ¿no?, que nos comentaba, que es los recursos materiales, las actividades que el maestro pone como mediador para poder que los niños transiten de ese punto de los aprendizajes previos hacia el logro del aprendizaje esperado. Entonces, el enfoque básicamente se trata de la manera en la que tú tienes que promover ese tipo de actividades. Tú tienes que detectar muy bien cuáles son los enfoques de los diferentes campos formativos. El lenguaje de comunicación tiene un enfoque comunicativo y participativo social, que se trata de la comunicación constante con los niños, que los niños se expresen, que los niños expongan sus ideas, que los niños describan, que los niños utilicen el lenguaje escrito como una manera también de expresión, un acercamiento. No me refiero a que los niños escriben de manera convencional, porque como sabemos en el preescolar es básicamente un acercamiento al lenguaje escrito, no es propiamente la escritura alfabética como la conocemos ya en el nivel de primaria. ¿Por qué? Porque los niños a esa edad sus estructuras mentales todavía no están, bueno, algunos niños sí, pero no están todavía sumamente consolidadas como para accesar a eso, pues es un acercamiento. Acerca de los saberes de los alumnos del maestro, ¿cómo es un desarrollo de un contenido curricular y cómo usted le explica a los alumnos los temas? Normalmente el contenido curricular, cuando se está hablando de algo que tenga que ver con algún concepto, por así decirlo, sí se le explica al niño el concepto para que el niño lo vaya interiorizando, y durante la situación didáctica estás trabajando con el concepto para que el niño se vaya apropiando de él. Por ejemplo, si estás hablando de algo que tenga que ver de un experimento que tenga que ver con la electricidad, entonces tú explicas o das el contenido de qué es la electricidad, para qué la usamos, dónde la vemos, y si se le da una definición adaptada a los niños. Ahí también se puede utilizar eso que tú se la digas, o también puede ser por medio de un video, o sea, algo audiovisual que los niños puedan verlo. Entonces ya de ahí preguntar o contrastar qué es lo que aprendimos, qué miramos, qué sucedió. Entonces entre todos a lo mejor conformar un concepto acerca de en este caso te mencioné la electricidad, ¿no? Pero es igual si estuvieras trabajando la descripción, entonces le explicas al niño, por ejemplo, niños vas a trabajar con la descripción, entonces lo van utilizando el término y lo vas introduciendo, y al mismo tiempo vas haciendo que los niños se apropien. La descripción nos sirve para dar pistas sobre qué es un objeto, cómo es, pero no tienes que decir el nombre del objeto, solo tienes que decir las pistas, y a manera de juego lo vas utilizando hasta que el niño ante el uso constante se va apropiando del contenido. ¿Cuáles son las rutinas escolares y por qué son importantes? Una rutina escolar son aquellas cosas que se hacen todos los días, como su palabra lo dice, de manera constante,
y que a lo mejor se implementa o se propone para que el niño se apropie de algo. Puede llegar a ser un concepto o puede llegar a ser también una actitud. Hay muchas rutinas escolares que se hacen en el ciclo escolar. Puede ser variada y de acuerdo a los tiempos también. Por ejemplo, hay rutinas que tienen que ver con el uso del calendario. Entonces, todos los días al inicio de la jornada escolar y después del saludo, los niños, que también el saludo puede llegar a ser una rutina, muchos utilizan el saludo como un canto, otros maestras lo utilizan como nada más el saludo cotidiano de buenos días, niños, y otras más, pues a lo mejor hacen algún juego, alguna actividad para introducir la mañana. El calendario, como te comento, se utiliza también como una manera rutinaria, se puede utilizar de una manera rutinaria, que es que los niños digan qué día es, en el que están, cómo se llama el día, cuál es el mes, cuál es el día de mañana. El calendario tiene muchísimos usos. Lo puedes hacer que los niños lo mencionen. En otro momento del ciclo escolar puedes hacer que los niños hagan un calendario y ellos registren las fechas del ciclo escolar, que vayan poniendo los números. En otro momento del ciclo escolar puedes decirle que ahora escriban el nombre del día, de la semana. Tiene muchísimos usos y a lo largo del ciclo escolar se puede ir transformando. No quiere decir que todo el ciclo escolar lo vas a hacer el calendario de la misma manera, no, lo puedes hacer a un principio de una manera porque así lo requieren tus niños, y a lo mejor en diciembre, enero aumentar el grado de dificultad y ponerle una variante, y ya cambió el sentido del uso del calendario. Ese se puede ser una rutina. Otra rutina que también se usa mucho son las mañanas de activación física, que esas normalmente se pueden hacer de manera colectiva. Ahora se llamaban pausas activas, pausas activas, en donde por cada cierto tiempo, 30 minutos, 25 minutos, tienes que detenerte y hacer una actividad que pudiera al niño despertar, hacerlo despertar así, o tal vez hacer que su mente trabaje de otra manera, y es como un break, por así decirlo. Y también están, como te digo, las rutinas de activación colectiva, que esas se hacen en la escuela, que son al aire libre, y se proponen canciones y los niños tienen que seguir. Eso pueden ser ejercicios también neurológicos que tengan que ver con coordinación manual, coordinación óculo-manual. Y también otra rutina que se usa mucho y tiene más sentido en relación a lo pensamiento matemático es el conteo de los niños. También eso puede llegar a ser otra rutina. Los cuentos al finalizar de la jornada también, la despedida. Esas son rutinas que se pueden hacer. Las intenciones pueden ser distintas. Tú tienes que determinar cuáles, pero lo que sí es recomendable es que sean por cortos tiempos, porque tienes otras actividades de mayor peso. Entonces a lo mejor 10, 15 minutos. Hubo un tiempo que la implementación eran actividades eran llamadas para empezar bien el día, y tienen que ver con lenguaje, comunicación y pensamiento matemático. Y esas actividades eran lo mismo, actividades cortitas como algún juego pequeño, y luego empezaba la jornada escolar. Las intenciones pueden ser distintas. ¿Cómo impacta el trabajo del CTE en la práctica docente? En el CTE es muy importante el trabajo colegiado. Es el punto en el que tenemos como formal para reunir todo el personal y que se pueda determinar cuáles son las acciones que hemos estado llevando a cabo dentro y fuera del aula y que impactan. Todo tiene que estar basado en el aprendizaje de los niños. Esas actividades impactan en el trabajo, en el desarrollo de aprendizajes en los niños y cómo se están trabajando. También te sirven mucho para evaluar. Normalmente los CTE se organizan en dos partes principalmente, en donde la primera parte del CTE tiene que ver con los logros y dificultades de los niños en las áreas de lenguaje, comunicación, pensamiento matemático y exploración normalmente, y tú determinas si tus objetivos o tus metas se van cumpliendo o no a manera escuela. Lo consensuamos y determinamos qué pudiera estar afectando para el logro o la dificultad de cierta meta educativa que tengamos implementadas, porque al inicio del ciclo escolar se hace un programa anual, un plan anual de trabajo, en donde se implementan, se proponen las actividades y, primero se proponen metas y objetivos a
lograr durante el ciclo escolar, luego actividades para lograrlas y las acciones que vas a realizar durante el ciclo escolar. Eso es, como te comenté, la primera parte de la mañana. Después viene otra parte de la mañana en el CTE que se habla acerca ya de las cuestiones organizativas internas de la escuela, que si hay alguna situación o alguna actividad que hay que organizar, ese es el momento para poder definir acuerdos y poder llegar a establecer acciones a trabajar durante el siguiente mes. Entonces, por lo regular, siempre hay una persona que está haciendo una minuta, que es donde se están registrando todos los acuerdos a los que el colectivo está llegando, y eso pues impacta directamente en el desarrollo de tus actividades, porque en esa minuta quedan asentados acuerdos desde qué vamos a trabajar a lo mejor de manera general en la planeación. Ahí podemos decir, ¿saben qué nos está fallando esta área? Entonces el siguiente mes tenemos que trabajar con este aprendizaje esperado o con esta actividad de acuerdo a los resultados obtenidos en el mes anterior. Entonces cada mes es importante porque te sirve para evaluar y ajustar hacia dónde tenemos que ir para lograr el objetivo que tenemos en común. Para cerrar, algo que quisiera aportar a las alumnas en formación y futuras educadoras. Es muy importante ahorita como futuras educadoras que sí estén muy atentas a todo aquello que está sucediendo alrededor con la cuestión de, ahorita sobre todo con las cuestiones de salud que nos aquejan, porque la dinámica y el rol del docente ha cambiado y está cambiando. Antes ser docente implicaba algo y ahorita implica un poquito diferente la cuestión, son distintas las habilidades, por así decirlo, que nos están implicando. Ahorita el rol del docente se está transformando, por así decirlo, y nos implica más uso de tecnología, porque las clases en la medida de lo posible son virtuales. Te tienes que mandar a los papás las actividades y los papás tienen que hacer uso de los recursos que tienen en casa para poder llevar a cabo. Entonces sí les recomendaría poner especial atención a cómo se está llevando a cabo este proceso, porque no sabemos, es una situación que nos ha generado, nos ha tomado de imprevisto y nos ha generado un cambio de conceptualización y de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Entonces sí es importante tomar atención porque no sabemos en qué momento se pueda llegar a volver a repetir y cuáles serían las acciones futuras. Y por otro lado, pues que hagan lo que les gusta, que ejerzan su profesión con responsabilidad, con ética profesional, pero sobre todo con mucha emoción y pasión, porque cuando se acaba este elemento que es como llegar con gusto a la escuela, hacer lo que te gusta porque te nace hacerlo, porque te satisface, porque te llena, cuando se acaba este elemento yo creo que ya entonces no tiene caso que continúes con el ejercicio de la profesión docente, porque cambia tu postura ante los niños. Entonces si tú piensas que los niños están ahí porque a lo mejor en casa están viviendo una situación distinta y un poco favorecedora, y en la escuela encuentran un lugar en donde puedan jugar, disfrutar, que su mente pueda viajar hasta lugares que ni siquiera han visitado, creo que ahí entiendes que es lo importante de tu trabajo. Entonces si tú no llegas con esa pasión, con esa emoción a tratar de dejarle algo a los niños, pues no tiene mucha razón el hecho de que estés ahí presente, ¿no? Claro. Bueno, maestra, agradezco mucho sus aportaciones, tiempo y participación en esta entrevista. Reconozco que su labor educativa es de suma importancia y su impacto en este campo laboral y en el desarrollo, pues claro, integral de los niños de preescolar. Muchas gracias. No, de nada, y es un gusto poder estar platicando con ustedes y que pueda ayudarles un poco a tener claro la dinámica que llevamos en la escuela y tener un acercamiento, aunque sea por este medio virtual, acerca del trabajo que se realiza en los jardines de niños. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.